Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre hay gozo cuando Jesús está presente. Siempre hay gozo cuando hay un avivamiento real. Gozo inexplicable y lleno de gloria. Ahora notemos el versículo 9. Cómo el tema cambia con la palabra pero. Subraye esa palabra. Usted sabe que cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirnos. Y donde quiera que haya avivamiento, hay que esperar la oposición de Satanás. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este, o sea, refiriéndose a Simón, es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Me voy a detener aquí por un momento. Luego seguiremos leyendo de largo hasta el versículo 25 de este capítulo, pero ahora quiero hablarle acerca del cristianismo falsificado. En programas pasados hemos hablado del cristianismo superficial, y eso es peligroso. Pero hay algo más que es tan o más peligroso que eso, el cristianismo falsificado. Cuando Dios se mueve, el diablo también lo hace. Como lo hemos dicho antes, Satanás ha tratado de cerrar la iglesia desde afuera sin ningún resultado. Eso más bien hizo que la iglesia se pusiera de rodillas. Así que ahora trata de cerrar la iglesia desde adentro, y lo hace primero con santos superficiales como Ananías y Zafira. Pero ahora también lo hace con religión falsificada. El diablo es un falsificador, y lo que él hace, en vez de negar la fe, es falsificar la fe. Y eso es doblemente peligroso. Quiero decirle algo. Si usted vive para Dios, va a tener oposición, ya sea como individuo o como iglesia. He dicho muchas veces que si usted nunca se ha encontrado con el diablo, es porque usted y él están yendo en la misma dirección. Pero si usted se da la vuelta, en vez de estar en colusión con el diablo, se encontrará en colisión con el diablo. Así que había gran gozo en la ciudad, pero Satanás empieza a trabajar. Hay tres cosas que quiero dejar en su corazón al pensar en el cristianismo falsificado. Y créame, estas cosas son muy reales. Y si ha habido una generación que necesita escuchar lo que tengo que decir, esta es la generación que necesita oír acerca de los peligros del cristianismo falsificado. Tres cosas que deseo que aprenda. Deseo compartirle tres advertencias. Primero, no se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Escogí la palabra deslumbrar muy cuidadosamente. No se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. La religión falsa tiene una gran fuerza. Mire el versículo 10. Habla de este hechicero y la Biblia dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Había fuerza en lo que este hombre hacía y decía, y todos estaban deslumbrados por eso. Notemos lo que dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este era un hombre que usaba la magia. Magia es otra palabra para hechicería. De paso diré que la hechicería está
vivita y actuando en nuestro mundo de hoy. La hechicería está viva y está bien en todo nuestro continente. La hechicería está viva y bien en muchas iglesias. Y usted me dirá, eso no puede ser, pastor. Sí que lo es. Y mucha gente está deslumbrada con esto. No pueden entender que hay poder sobrenatural. Lo que Simón estaba haciendo no eran simplemente trucos baratos. Él no era únicamente un ilusionista. Él estaba ligado con el diablo. Pero, pastor, ¿cree usted que hay algo en la hechicería? Absolutamente. Pastor, ¿cree usted que algunas de esas personas tienen poderes sobrenaturales? Claro que sí, sin la menor duda. De hecho, el mundo se está preparando para recibir al Superman de Satanás, el 666, quien pronto estará en escena. Y una de sus principales herramientas será la magia y la hechicería. Anote al margen, 2 de Tesalonicenses 2:9. Habla de la venida del anticristo, el hombre de pecado, y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora ponga atención a lo siguiente. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Qué significa todo esto? Prodigios mentirosos. Significa milagros que engañarán. Algunas veces la gente se involucra en magia, hechicería y cosas por el estilo, y luego dicen, bueno, realmente hay algo en eso. Como que si esa declaración exonerara la práctica, o la disculpara, o la sustanciara. Claro que hay algo en ello, pero mi amigo, lo que hay es diabólico. Ahora, durante la gran tribulación, las fuerzas diabólicas estarán sueltas sobre la tierra, guiando a las naciones del mundo hacia el Armagedón. Anote el siguiente versículo, Apocalipsis 16:14. La Biblia describe que algunos espíritus inmundos, como ranas, salen de la boca de la bestia, el dragón y el falso profeta. Y el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus diabólicos guiando a los reyes, a los gobernantes, a los potentados de este mundo, trayéndolos al Armagedón. El verso clave es espíritus de demonios que hacen señales. Ya lo hemos visto, que Samaria era un lugar donde la gente estaba poseída por el demonio. Y cuando Felipe vino para el avivamiento, muchos espíritus inmundos o demonios salieron de la gente. Hay una fuerza diabólica mortal en el mundo de hoy. Hace algunos años atrás tuvimos a un misionero en la iglesia que pastoreaba en la Florida. Ese misionero me contó una de las historias más extraordinarias que he escuchado. El hombre era un hombre piadoso. No era un mentiroso ni un exagerador. De acuerdo a mi opinión, era el más piadoso y sacrificado misionero que había conocido. Me contó de su viaje a África y de un hechicero que llegó a poner su fe en el Señor Jesucristo. Y este hechicero que había practicado la magia y la hechicería y había estado ligado a Satanás, había entregado su corazón a Cristo y era salvo. Y el misionero, acompañado de otro nativo, fue a visitar a este hombre para confirmarlo en la fe. Tuvieron un tiempo hermoso de compañerismo en el Señor. Después, cuando el misionero se iba a retirar, vio una fogata, y este hechicero tenía algunos de sus instrumentos mágicos y religiosos listos para ser quemados. Entre las cosas que él tenía, había algunas calabazas que cuando se secan se endurecen, y la gente las usa de diferentes maneras. Tenía varias calabazas adornadas con plumas y diferentes cosas. El hombre se preparaba para tirarlas al fuego y el misionero le preguntó, ¿qué son esas cosas? El hombre contestó, bueno, son las cosas con las que hacía hechicería, voy a quemarlas. El misionero le dijo, ¿de verdad vas a quemarlas? Sí, las voy a quemar. Mira, te diré algo. La gente de donde yo vengo no entiende de estas cosas.
Nunca han visto cosas así. Me las podrías regalar para enseñárselas a mi gente. Y el ex hechicero le dijo, no, tú no quieres tener estas cosas. ¿Pero por qué no? Porque hay poder en ellas. Oh, vamos, yo no creo en eso. Me gustaría tenerlas para hablar a la gente acerca de las supersticiones. El hechicero accedió, ya que se supone que el americano lo sabe todo, y además era su líder espiritual. Le dijo, está bien, puede llevárselas. Este misionero me dijo, tomamos unas calabazas para traerlas, y de regreso tuvimos que detenernos para acampar. Levantamos nuestra carpa, y a la medianoche escuchamos un ruido. Algo dentro de la carpa. Miré hacia las calabazas que estaban cerca de nuestros catres, y mi compañero nativo me dijo, esas calabazas estaban moviéndose y vibrando. Me di cuenta cuán necio había sido. Me levanté de inmediato, encendí una fogata y las quemé. Amigo, esto no es mera superstición. Hay un poder mágico diabólicamente malvado en el mundo de hoy. No sea engañado, no sea deslumbrado por el poder de la religión falsa. Eso es real. Los magos del faraón realizaron milagros cuando Moisés hizo milagros de Dios. Así que al pensar en el cristianismo falsificado, lo primero que quiero que usted escriba en su corazón es, no se deslumbre por eso. Si algún mago o adivino o astrólogo o nigromante llega y hace cosas que usted no puede comprender, no vaya tras él o ella diciendo, bueno, yo sé que es real. Y ese es precisamente el punto, es real. Eso no significa que debe seguirlo. Más bien debe huir de eso. Veamos el segundo punto. El primero fue, no se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Segundo, no se deje engañar por la fe superficial de la religión falsa. No todas las religiones falsas actúan en el ocultismo. Algunas veces se mueven dentro de la iglesia. Leamos ahora Hechos 8:13. Recuerde que Simón era un adivino, había practicado la hechicería. También creyó Simón mismo. Felipe estaba predicando de Jesús. Y ahora este mago, este hombre lleno de demonios, que había estado practicando la hechicería, la Biblia dice que este hombre creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ahora subraye la siguiente frase. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había venido sobre ninguno de ellos, y eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es la progresión de Pentecostés. Ahora estas personas en Samaria están recibiendo el Espíritu Santo tal como sucedió en Jerusalén. Leamos el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por favor, ponga mucha atención al versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos me reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Voy a dejar de leer ahí para decir simplemente esto, que Simón creyó, entre comillas, pero fue un creyente descreído, incrédulo. No era un verdadero creyente. Su fe era superficial, no real. No cree en el Maestro, cree en los milagros. Él ve el poder manifestado en esa iglesia del Nuevo Testamento y quiere ser parte de ello, pero nunca ha conocido al Señor Jesucristo. Y si usted me pregunta, pastor, si él creyó, ¿no fue salvo?
Lea el versículo 21 una vez más. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escribí un libro cuyo título es Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Confíe en Jesús. Dios hace milagros y Satanás falsifica los milagros y realiza milagros diabólicos. Nunca ponga su fe en los milagros. Deposite su fe en el Señor Jesucristo. Simón nunca creyó realmente en el Señor Jesucristo. No toda creencia es creencia salvadora. Usted puede ser miembro de una iglesia y estar mentalmente de acuerdo con los hechos de los evangelios. Pero nunca haber conocido a Jesucristo. Quisiera que anote al margen Juan 2. Empezaré a leer en el versículo 23, pero déjeme darle el trasfondo de este pasaje de las Escrituras. Jesús había realizado algunos milagros en Jerusalén, en Caná de Galilea y en otros lugares, y la gente lo vio. Y cuando vieron los milagros que Jesús hizo, comenzaron a seguirle. No porque ellos querían a Jesús, no porque querían arrepentirse de sus pecados, sino porque vieron los milagros y le siguieron por eso. Ellos eran lo que yo llamo negociantes de milagros. Ahora leamos Juan 2, versos 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. En otras palabras, Jesús sabía que no eran verdaderos creyentes. Permítame leer algo que apareció en una revista hace poco y lo recorté. Dice, la espiritualidad gana sobre la doctrina. Hay una batalla ahora, espiritualidad, doctrina, y la palabra doctrina aquí significa verdad. Leo el artículo. Los periodistas rara vez usan términos como Casa Blanca, Nueva Era y sesión de espiritismo en una misma historia, pero lo hicieron en 1996 cuando se difundió la noticia de que Hillary Clinton y su psicóloga sagrada, Jean Houston, estaban usando técnicas de meditación y visualización para poder conversar. Escuche bien esto, poder conversar con Eleanor Roosevelt. Los comentaristas burlonamente han dicho que este comportamiento es tonto, bordeando lo oculto. Ahora, aquí está quien fue en ese entonces la primera dama de la Casa Blanca, practicando una sesión de espiritismo, contactando a los muertos en la casa presidencial. Escuche, esto fue noticia impresa no hace mucho. Dice que los comentaristas burlonamente lo calificaron de comportamiento tonto, pero el artículo añadió que la noticia más importante fue que la mayoría de evangélicos nacidos de nuevo tomaron la noticia a la ligera. Es crucial el entender que lo que une a la mayoría de las personas que se identifican como creyentes nacidos de nuevo es su declaración de haber tenido una importante experiencia personal que ha transformado sus vidas. Amigo, amiga, ¿es usted una persona nacida de nuevo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Porque si no cree en Él, terminará creyendo en cualquier persona o en cualquier cosa que le presente el diablo. Y usted nace de nuevo cuando se... Hay tres cosas que debemos aprender acerca del cristianismo falsificado. Primero, no hay que dejarse deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Simón fue un hombre que usaba la magia. Y magia es otra palabra para hechicería. De paso diré que la hechicería está más viva que nunca en todo el mundo. Y aunque usted no lo crea,
está presente aún en las iglesias. Y mucha gente está deslumbrada más por la magia que por el maestro. Segundo, no hay que dejarse engañar por la fe superficial de la religión falsa. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder». Simón no fue un verdadero creyente. Cree en los milagros, no en el Maestro. Es crucial el entender que lo que une a la mayoría de las personas que se identifican como creyentes nacidos de nuevo es la declaración de haber tenido una experiencia personal que ha transformado sus vidas. Usted nace de nuevo debido a ciertos sentimientos y emociones y experiencias. No porque crea en un conjunto particular de doctrinas o porque comparta ciertas creencias sobre asuntos morales. Los creyentes nacidos de nuevo más y más están siendo parte de la corriente principal en nuestro país. Una tercera parte de los 77 millones de los bebés de la expresión infantil se llaman a sí mismos creyentes nacidos de nuevo y creen que han hecho una decisión espiritual que es correcta para ellos, aunque no necesariamente para los demás. La mitad de ellos afirma que las varias religiones del mundo son igualmente buenas y verdaderas, y mientras más jóvenes son estos creyentes nacidos de nuevo, lo más seguro es que digan eso. Una tercera parte de los creyentes nacidos de nuevo dicen que creen en la reencarnación y la astrología. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Que hay personas que dicen, «Oh, sí, yo soy un creyente», pero no creen necesariamente en las doctrinas de la Biblia. No creen necesariamente que Jesús sea el único camino al cielo. Creen en la astrología, en la reencarnación. Todas estas cosas están enfáticamente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Hoy tenemos una generación de personas que son muy espirituales, y esto entre comillas, pero que no creen en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, Dios me ha puesto aquí para que le diga que es mejor que usted se aferre fuertemente a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Miles de listas en las iglesias están infladas con personas morales que han tenido alguna experiencia espiritual, pero que nunca han nacido de nuevo. Simón el mago dijo que creía, pero Felipe le dijo, «No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». ¿Ha tenido usted alguna experiencia, algo que usted llama haber nacido de nuevo? Suponga que llega al final de su vida. Suponga que está frente a Dios y que Él le pregunta, «¿Por qué debo dejarte entrar en mi cielo?». Usted puede decir, bueno, cuando estuve en la tierra tuve una gran experiencia. Un ángel, un ser celestial vino a mi dormitorio y me dijo que yo estaba rumbo al cielo, que estaba listo para el cielo. Un ángel se me apareció. Y Satanás, que estaba por ahí burlonamente, le dirá, «Tonto, yo fui ese ángel». Si usted me pregunta, «Pastor, ¿es eso posible?», yo le invito a leer 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si usted tiene un encuentro con un ángel, ¿cómo sabe que no se está encontrando con el mismo diablo? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero también usted puede decir, «Señor, estoy listo para el cielo porque tuve una visión. Vi los cielos iluminados de polo a polo y yo estaba envuelto en luz. Sé que estoy listo para el cielo». Otra vez hago referencia a Apocalipsis 13:13. Habla del dragón. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El diablo puede hacer caer fuego del cielo.
Usted dirá, bueno, un ángel me habló, tuve una visión, estuve envuelto en luz. Le diré que sería muchísimo mejor si usted pudiera estar frente al Señor y cuando Él le pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo?, usted pudiera contestar con las palabras de Juan 5:24, porque Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted podrá decir, en base a tu palabra y a la sangre derramada del Señor Jesucristo y mi fe en Él, yo busco entrar en el cielo, y las puertas del cielo se abrirán de par en par, y Dios dirá, entra en el gozo de tu Señor. Escuche, amigo, es mejor que usted se cuide de la fe superficial de la religión falsa. Este hombre, Simón, fue un creyente, pero él no era salvo. Veamos la tercera y última cosa. Estamos hablando del cristianismo falsificado. Recuerde la fuerza de la religión falsa, la fuerza satánica. Recuerde la fe superficial de la religión falsa. Tercero, no sea destruido por el enfoque egoísta de la religión falsa. ¿Sabe usted cuál es el combustible que da poder a la religión falsa? Es el egoísmo. Usted no tiene que pensar demasiado leyendo la historia para ver que Simón estaba lleno de sí mismo. Su enfoque total era él mismo. Leamos los versículos 9 del capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Ahora, note lo siguiente. Haciéndose pasar por algún grande, de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este era un hombre lleno de sí mismo. Escuche. ¿Qué es ser egocéntrico? Déjeme darle una palabra sinónima. Orgullo. ¿Sabe usted qué es lo que hizo al diablo? La egolatría. Lo que le hizo al diablo fue el orgullo. Anote el margen Isaías 14, versículos del 12 al 14. Isaías está hablando de Lucifer, el diablo, y esto es lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces dice, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que Satanás dijo? No tu voluntad, sino mi voluntad sea hecha. Toda religión falsa es ególatra. Se enfoca en sí misma. ¿Cómo piensa usted que Satanás logró que Eva tomara la fruta prohibida? Él apeló a su orgullo. Le dijo, serás como Dios. Puedes ser como Dios. Toda religión que es una religión falsa, anótelo en forma clara y sencilla.
Se enfoca en sí misma. En 1 Timoteo 6:3, Pablo le habla a Timoteo acerca de la verdad y la sana doctrina y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora note el comienzo del versículo 4. Está envanecido. ¿Qué es lo que motiva al liberalismo en los seminarios? Orgullo. ¿Qué es lo que impide creer en la palabra de Dios? Orgullo. ¿Qué hizo al diablo? Diablo. El orgullo. ¿Cuál es la raíz, el combustible, la fuente de toda religión falsa? El enfoque en uno mismo, es egoísmo, el orgullo, sin ninguna sombra de duda. Por lo tanto, si usted quiere lo real, lo verdadero, vaya a la palabra de Dios, deje su intelecto, despójese de su orgullo y pida a Jesucristo misericordia. Es obvio que Simón estaba en esto, no por lo que podía él dar, sino por lo que podía conseguir. Leamos nuevamente Hechos 8, versos 19 y 20. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La religión falsa y la religión idólatra traen dos cosas. Le diré que su raíz es el orgullo. Déjeme decirle su fruto. ¿Quiere saber cuál es el fruto de toda religión falsa? Bien, se lo voy a mostrar. En el versículo 23, Pedro le dice a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es un buen versículo. Aprenda esto acerca de la religión falsa. Su fruto es amargura y esclavitud. La palabra hiel significa veneno. La religión falsa es un veneno. Pedro dijo, mira, Simón, voy a diagnosticar tu corazón. Estás en amargura y en esclavitud. Percibo en ti amargura y esclavitud, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amargura y esclavitud. Eso es tan cierto. ¿Sabe por qué tantas iglesias tienen problemas? Porque hay personas amargadas y esclavizadas. Ellas han encontrado religión, pero no se han encontrado con Jesús. Nunca se han quebrantado al pie de la cruz. Nunca se han despojado de su orgullo. Han venido a la iglesia no por lo que ellos puedan dar, sino por lo que puedan sacar. Nunca se han encontrado con Jesús. El Espíritu de Dios no está en estas personas y son los buscapleitos donde quiera que van, porque su religión nunca les ha satisfecho ni nunca lo hará. Están desilusionados y tienen deseos no satisfechos y permanecen por razones equivocadas y nunca sentirán satisfacción. Donde quiera que van, son como Simón, llenos de... ¿Por qué no oró él mismo? Pues porque no conocía al Señor. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no dijo, oren por mí, para que tenga un corazón recto delante de Dios. No. Todo lo que está haciendo es tratando de escapar de los problemas y dificultades. No hay ningún cambio en el corazón de este hombre. No hay ningún cambio en la vida de este hombre. Es egoísta aún en su arrepentimiento. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un genuino hijo de Dios y un inconverso cuando pecan? El inconverso teme las consecuencias de su pecado. La persona salvada tiene un corazón quebrantado porque ha contristado el corazón de Dios. No solo ha transgredido la ley de Dios, sino que ha quebrantado el corazón de Dios. Y eso le entristece. Pero la persona inconversa dice, hombre, estoy en problemas. Buscaré a un psicólogo, o a un consejero, o a un pastor, y le diré, ore por mí, pastor. Mi esposa me abandonó. Ore por mí por esto. Ore por mí por aquello. Yo no quiero estos problemas. Amigo, lo que necesitan es a Dios. Toda religión falsa es egoísta. Hay una fuerza satánica, hay una fuerza superficial y hay un enfoque egoísta de la religión falsa. Quiero decirlo
Una vez más, el diablo no está opuesto a la religión. Él está hasta la coronilla en esta. Será un gran día en todo el mundo cuando la gente deje de aguantar la religión y comience a gozar de la salvación, viviendo y viniendo al conocimiento del Señor Jesucristo. Una mujer estaba en su casa, alguien golpeó la puerta, ella la abrió, y ahí estaba un hombre que le preguntó: «Señora, ¿conoce usted a Dios?». Ella retrocedió sorprendida y confundida, vaciló, tartamudeó, se desconcertó y finalmente cerró la puerta. El hombre inclinó su cabeza y se marchó. Más tarde, cuando llegó su esposo, ella le dijo: «Querido, quiero contarte lo que pasó hoy. Un hombre llamó a la puerta y cuando la abrí, él me preguntó si conocía a Dios. Y yo no supe qué responder y le cerré la puerta». «Lo siento. Quisiera encontrarle para disculparme». Y el esposo contestó: «¿Disculparte? Debías haberle dado con la puerta en la cara. ¿Qué derecho tenía para hacerte esa pregunta? ¿Por qué no le dijiste que somos miembros de la iglesia más grande e importante de esta ciudad?». Y ella dijo: «Pero él no me preguntó eso. Él me preguntó si conocía a Dios». «Entonces, ¿por qué no le dijiste que somos personas respetables, tenemos una buena reputación y nos conocen muy bien en la comunidad?». «Querido, él no me preguntó nada de eso, solo me preguntó si conocía a Dios». Y eso es lo que deseo preguntarle hoy. No le preguntaré si es miembro de una iglesia evangélica, ni qué es lo que la gente piensa de usted. No quiero saber de sus costumbres o cultura o si tiene alguna religión. Mi pregunta es: ¿conoce usted a Dios? ¿Es usted salvo? Mi amigo, usted debe ser salvo. Quisiera inclinar su cabeza en oración. Deseo guiarle en oración. Y si usted nunca ha orado, ahora puede hacerlo en su corazón. Tal vez usted ha sido una especie de incrédulo creyente. Tal vez usted tenga una fe intelectual. Tal vez usted ha sido impresionado con milagros y cosas por el estilo, pero nunca, en realidad, se ha inclinado ante Dios. Por favor, ore conmigo y diga: «Querido Dios, sé que tú me amas y sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme. Sí, confío en ti y confío en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mi pecado con tu sangre en la cruz. Creo que te levantaste de la tumba y hoy te recibo por fe como mi Señor y Salvador. Te pongo en el trono de mi vida, Señor Jesús. Ahora mismo, ven a mi corazón, perdón.